Las luces de la sala de juntas eran implacables, afilando cada rostro hasta convertirlo en una máscara. Mi padre fue el primero en hablar, su voz tan firme que dolía. Está suspendida hasta que te disculpes con tu hermana. Un bolígrafo se detuvo en el aire. Mi hermana ladeó la cabeza fingiendo ofensa, pero la sonrisita que intentó ocultar lo decía todo. Yo seguía de pie, frente a la presentación congelada en la pantalla, apretando el botón del mando hasta que hizo clic. Nadie dijo nada. Nadie intervino. Nadie ni siquiera cambió el ritmo de su respiración. No discutí, no me inmuté, solo dije, de acuerdo. Si mi padre hubiera sabido lo que esa palabra estaba a punto de desatar, quizás se habría quedado callado. Dejadme un comentario. ¿Alguna vez os han castigado por hacer bien vuestro trabajo mientras ascendían a otro por el buen rollo? Quiero leer vuestras historias. Y contadme desde dónde me estáis escuchando ahora mismo. Cerré la puerta de mi despacho y oí el suave clic del pestillo, un sonido pequeño, casi educado, pero que marcaba una línea que nunca antes había cruzado. La sala me pareció de repente un lugar extraño, como si la viera desde fuera. Las paredes de cristal, los títulos enmarcados, el zumbido de los ordenadores de alto rendimiento. Esta era la sala de máquinas de la empresa, el lugar donde la física se encontraba con la ambición. Y durante los últimos 5 años, yo había sido la única que impedía que los engranajes acabaran gripando. Me quedé allí, mirando las vistas que me había ganado pero que nunca había visto de verdad, y me hice la pregunta que llevaba años enterrada bajo capas de plazos y deberes. ¿Por qué me quedé? ¿Por qué dejé que me trataran como a una herramienta? Esencial, sí, pero invisible hasta el momento en que dejaba de funcionar. Y entonces me golpeó, una certeza fría que se me instaló en el pecho. Había caído en una trampa, la trampa de normalizar la crueldad. Cuando creces en una casa donde el afecto es una transacción, empiezas a creer que ser utilizada es lo mismo que ser amada. Mi padre nunca me felicitaba por ser feliz, me felicitaba por ser útil. Me llamaba su roca, su ancla. Durante años pensé que eran cumplidos. Ahora, mirando las cajas vacías en una esquina, me di cuenta de que solo eran descripciones. Las descripciones de un objeto pesado, diseñado para mantener a todos los demás en su sitio mientras ellos flotaban a la deriva. Había normalizado tanto el peso que se me había olvidado que se suponía que tenía que poder respirar. Ese pensamiento provocó el clic, no el de algo que se rompe, sino el de algo que por fin encaja en su sitio. La confusión se evaporó. Ya no tenía dudas sobre mi valor, y desde luego no tenía ninguna sobre el suyo. Me quité la goma del pelo de la muñeca y me hice una coleta. El gesto familiar me dio aplomo. Abrí el cajón superior y empecé. No empaqué los marcos de fotos ni la planta del escritorio. No empaqué las tonterías que hacían que el espacio pareciera personal. Empaqué el arma que tenía contra ellos. Cogí mi sello de ingeniera colegiada, el pesado cuño de acero que convertía un plano en un documento legal. Luego, mis licencias estatales, mis certificaciones estructurales, no eran solo papeles, eran la autoridad legal de esta empresa. Gregorio tenía su nombre en la puerta, pero yo tenía la licencia que mantenía las puertas abiertas. Sin mi sello, el proyecto Horizonte, valorado en 85 millones de euros, era solo un dibujo bonito. Era ilegal construirlo. Después, metí en la caja mis cuadernos personales. Contenían los cálculos en bruto, las estimaciones de carga estructural, los datos sísmicos de cada proyecto importante que teníamos en marcha. Eso era propiedad intelectual de la ingeniera de estructuras, no de la empresa. Por ley, se venían conmigo. Coloqué cada carpeta en una fila ordenada sobre mi escritorio, comprobando fechas, cotejando firmas, moviéndome con la misma precisión tranquila que usaba para calcular la fuerza de cizallamiento. Sin prisa, sin pánico, solo la verdad. Las paredes se volvieron más blancas, más frías, como si se prepararan para la siguiente persona que se pondría aquí a fingir que sabía lo que este trabajo exigía. Sonó mi portátil. Mensajes de mi equipo, uno tras otro preguntando por la suspensión, si las pruebas de carga estaban aprobadas. Le di la vuelta al ordenador. El silencio era más limpio. Ya no era la que arreglaba los problemas, era la arquitecta de mi propia salida. Recogí del suelo la ilustración enmarcada del proyecto Horizonte. Incluso a través del cristal el edificio parecía magnífico. Una aguja de 85 millones de euros, un monumento de cristal y ambición que iba a redefinir el perfil de la ciudad. Era el legado de la empresa. Y también era una trampa mortal. Mi mente viajó a la reunión de hacía 6 meses, al principio de la podredumbre. Mónica había entrado en la sala con esa energía caótica y natural que todo el mundo confundía con genialidad. Dejó caer una muestra del revestimiento sobre la mesa. Era precioso, tenía que admitirlo. Un material compuesto que atrapaba la luz y la rompía, haciendo que la superficie pareciera respirar. Brilla como los diamantes, dijo, con los ojos muy abiertos.
suplicantes, interpretando a la perfección su papel de artista visionaria. Es la piel del futuro. Yo no miré el brillo, miré la ficha técnica. Me llevé la muestra a laboratorio esa noche, no dormí, hice simulaciones de estrés térmico, calculé el punto de inflamación. A las 3 de la mañana los números en mi pantalla gritaban. El material no solo era pesado, era altamente combustible. Bajo ciertas condiciones de viento, condiciones comunes en esa zona de la ciudad, esa piel brillante actuaría como un acelerante. No era una fachada, era una chimenea esperando una chispa. A la mañana siguiente llevé mi informe al despacho de Gregorio. No llevé un drama. Llevé un informe de cumplimiento estructural de 200 páginas. Expuse los datos, los problemas de carga, las violaciones del código de incendios, el riesgo catastrófico para la vida humana. Gregorio ni siquiera abrió la carpeta. Me miró por encima de las gafas, con esa expresión familiar de paciencia decepcionada. Vanessa suspiró, recostándose en su sillón de cuero. Ya estás otra vez igual. ¿Igual cómo?, pregunté, manteniendo la voz firme. ¿Protegiendo a la empresa de una demanda multimillonaria? Siendo rígida, dijo. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada, cargada de género. Te pierdes tanto entre los números que pierdes de vista la poesía. Mónica tiene una visión. Ella trae calidez a esta empresa. Tú traes obstáculos. Se levantó y rodeó el escritorio, apoyando una mano en mi hombro. Un gesto que pretendía ser paternal, pero que yo sentí como una correa. ¿Sabes cuál es el problema? Que tienes celos. Ves a tu hermana brillar y tu instinto es apagarla con normativas y códigos. Tienes que aprender a sonreír más, Vanessa. Deja de intentar sacarle el alma a todo con tus cálculos. Me quedé allí, sosteniendo la carpeta que demostraba que estábamos construyendo un infierno en las alturas, y me decían que sonriera más. Mi experiencia técnica, mis años de estudio, mi licencia, todo reducido a un defecto de personalidad. Yo era la mujer difícil, la ingeniera fría, mientras que Mónica era la creativa efervescente. A él no le importaba que el edificio pudiera arder, le importaba que yo estuviera arruinando el buen rollo de la reunión. En ese momento la justificación se solidificó en mi sangre. No se trataba solo de que fueran molestos o desagradecidos, eran peligrosos. Su vanidad era una amenaza física. Si sellaba esos planos para mantener la paz, sería cómplice de un desastre. Miré la ilustración en mi mano una última vez y la deslicé dentro de la papelera. No estaba simplemente dejando un trabajo, estaba poniendo en cuarentena un virus. De vuelta al presente, la noche había caído sobre la ciudad, convirtiendo las ventanas de mi piso en espejos oscuros. Mi móvil se iluminó sobre la mesa del comedor. Era Gregorio. No llamaba para disculparse. No llamaba para ver cómo estaba su hija. Apareció un mensaje. Necesito los códigos de acceso al software de análisis estructural ya. Mónica quiere preparar un render para la cena con el cliente de mañana. No seas cría. Cría. Salvar vidas era de crías, asegurarme de que el edificio no se derrumbara era de crías. Entonces, salté una notificación de una red social. Mónica había subido una foto suya en la oficina, con el casco de obra elegantemente ladeado, sosteniendo un rollo de planos que no sabía leer. El texto decía, muy agradecida por un equipo que valora la visión por encima del miedo. Se vienen cositas, nueva etapa, libertad creativa. Estaba presentando mi suspensión como una liberación para la empresa. Estaba reforzando la narrativa de que yo era el obstáculo para su éxito, el miedo que frenaba su visión. No respondí al mensaje. No interactué con la publicación. Me senté frente al portátil y abrí mi contrato de trabajo. Pasé de largo el salario, los beneficios, las cláusulas de no competencia que eran puro relleno. Buscaba algo específico, algo en lo que Gregorio había insistido hacía 4 años, cuando la empresa se presentó a su primer concurso público. Lo encontré en la página 12, cláusula 15, la cláusula de persona clave. Se me cortó la respiración. Recordé la reunión con el banco. Los analistas estaban nerviosos por la edad de Gregorio y la falta de experiencia de Mónica. Necesitaban una garantía de continuidad técnica. Necesitaban que una ingeniera colegiada y registrada estuviera vinculada al proyecto durante toda la vida del préstamo. La cláusula era explícita. La financiación de 85 millones de euros para el proyecto Horizonte dependía de que Vanessa Sterling, ingeniera colegiada, siguiera siendo la ingeniera estructural principal. Si yo abandonaba el proyecto por cualquier motivo, renuncia, despido o incapacidad, la empresa debía notificarlo al banco en un plazo de 24 horas. Si no se aprobaba un reemplazo con cualificaciones equivalentes en un plazo de 7 días, el préstamo sería reclamado en su totalidad. Gregorio lo había olvidado, Mónica nunca lo supo, pero yo tenía el detonador. Abrí un nuevo documento. No escribí un manifiesto emocional, escribí una notificación formal. A la atención de Gregorio Sterling, director general. Asunto: renuncia y retirada de sello profesional.
Con efecto inmediato presento mi dimisión del puesto de ingeniera estructural principal. De conformidad con la legislación vigente, retiro formalmente mi sello profesional de todos los planos activos, específicamente del Proyecto Horizonte, ya que los diseños actuales violan códigos de seguridad que éticamente no puedo refrendar. Adjunté el informe de transición que había preparado, el espejo de su negligencia. Luego, con una calma que sentí como agua helada en las venas, añadí 2 direcciones de correo a la línea de copia. CC, Departamento de Gestión de Riesgos, First City Bank. CC, Socios de Desarrollo del Proyecto Horizonte. Querían que desapareciera. Querían visión por encima del miedo. Estaba a punto de darles exactamente lo que pedían. Coloqué el cursor sobre el botón de enviar. Pensé en la chica callada que lo arreglaba todo en la sombra. Pensé en la ingeniera rígida que necesitaba sonreír más. Y las dejé marchar a las 2. Hice clic. A la mañana siguiente crucé las puertas de cristal del vestíbulo a las 9 menos un minuto. El aire en la planta ejecutiva era frágil, cargado con esa electricidad estática que precede a la tormenta. Normalmente esta planta bullía con los sonidos educados y apagados de los negocios. Tecleos, teléfonos en voz baja, el zumbido de la máquina de café, hoy había ruido. La secretaria de mi padre, una mujer que normalmente me saludaba con un gesto de complicidad, evitó mi mirada. Abrazaba una pila de carpetas contra su pecho como si fuera un escudo. Está en la sala de juntas, susurró, señalando el pasillo. Están todos. No me detuve en mi mesa. Ya estaba vacía, una pizarra en blanco que había preparado la noche anterior. Caminé directamente hacia la sala de juntas, mis tacones marcando un ritmo firme y sereno sobre el hormigón pulido. No llevaba nada, solo una tarjeta de acceso y la carpeta con las copias físicas de lo que había enviado por correo electrónico 12 horas antes. La puerta estaba abierta. La escena dentro era una estampa de pánico absoluto. Rubén, el asesor legal, estaba hundido en una silla, con el rostro del color del pergamino viejo. Leía una copia de mi correo, su mano temblaba ligeramente al pasar la página. Mónica caminaba de un lado a otro junto a la ventana, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. No parecía una visionaria, sino una niña que había roto un jarrón que no podía pagar. Y Gregorio. Mi padre estaba de pie a la cabeza de la mesa gritando a su teléfono móvil. «Es un error administrativo», ladró, con la voz rota. «Tenemos planes de contingencia. No podéis congelar la disposición de fondos. Tenemos a los contratistas en la obra». Escuchó un momento, su cara enrojeciendo, y luego estrelló el teléfono contra la mesa de caoba. El estruendo cortó el aire de la sala. Levantó la vista y me vio de pie en la puerta. Tú respiró. No era un saludo, era una acusación. Entré y dejé la tarjeta de acceso sobre la mesa. El plástico resonó contra la madera. «Vengo a devolver mi pase». «Nos has apuñalado por la espalda», dijo Gregorio, su voz bajando a un susurro peligroso. «Le has enviado ese correo al banco, a los promotores. ¿Tienes idea de lo que has hecho?» «He notificado a las partes interesadas un cambio material en la situación de responsabilidad del proyecto», dije. Mi voz me sonó extraña, calmada, distante, profesional, tal y como exige la ley y mis obligaciones éticas como ingeniera colegiada. Mónica se adelantó, con los ojos húmedos de lágrimas de rabia. «¿Lo has arruinado? El cliente acaba de llamarme fraude, Vanessa. Han dicho que no estoy cualificada». «Has sido tú. Tenías que tener razón, ¿verdad? ¿No podías simplemente disculparte y dejar que lo arregláramos?» Miré a mi hermana. Por primera vez no vi a la niña de oro. Vi a alguien ahogándose en aguas en las que nunca había aprendido a nadar. «Yo no he arruinado nada», Mónica, dije. «Solo he dejado de mentir por ti». Deslicé la carpeta negra por la mesa hacia Rubén. Se detuvo perfectamente frente a él. «Aquí está el resto. Los informes de impacto estructural de los últimos 6 meses. Las 3 ocasiones distintas en que alerté de que el revestimiento era un riesgo de incendio. Los correos donde Gregorio me ordenaba hacer que los números cuadraran, porque a ti te gustaba la estética». Rubén abrió la carpeta. No miró los documentos, se quedó mirando las fechas. Sabía lo que era aquello. No era solo una dimisión. Era una póliza de seguros para que nunca pudieran culparme del colapso que se avecinaba. «Esto es exhaustivo», susurró Rubén mirando a Gregorio. «Si esto llega a juicio, si el cliente demanda». «No puede irse», le interrumpió Gregorio, ignorando al abogado. Apoyó las palmas de las manos sobre la mesa, inclinándose hacia mí. La ira se estaba desvaneciendo, reemplazada por una comprensión repentina y aterradora. «Te necesitamos para la cuenta de Hamilton. Te necesitamos para los permisos del Horizonte. Mónica». Ella no entiende los códigos de urbanismo. Se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde. Mónica se giró bruscamente, mirándole fijamente. «¿Qué?» Gregorio no la miró. Me miró a mí, con los ojos muy abiertos, suplicantes.
Me miró como se mira a una viga de carga a la que se ha estado dando patadas durante años, solo para darse cuenta de que era lo único que sostenía el techo. Su teléfono volvió a sonar. Era el banco. Supe que era el banco porque Gregorio se encogió como si el tono de llamada fuera un golpe físico. Respondió su voz, adoptando ese tono suave y tranquilizador que usaba para seducir a los inversores. Guillermo, escucha, ha habido un malentendido con los archivos de personal. Tenemos... Se detuvo. Escuchó. El color desapareció de su rostro hasta que pareció de arcilla gris. Inmediato, pero el calendario de pagos... Guillermo. Guillermo. Bajó el teléfono lentamente, la llamada había terminado. Han congelado la línea de crédito, susurró, con efecto inmediato. Van a auditar las garantías. Se volvió hacia mí. El shock en sus ojos se endureció hasta convertirse en algo desesperado y feo. Arregla esto. Ahora mismo. Llama al departamento de riesgos. Diles que fue un error, un borrador que enviaste sin querer. Diles que sigue siendo la ingeniera responsable. No puedo hacer eso, dije con calma. Sería un fraude. Me da igual lo que sea, gritó, golpeando la mesa de caoba. El ruido hizo que Mónica diera un respingo. Soy tu padre. Yo construí esta empresa. Te di un trabajo cuando nadie miraba a una chica que apenas hablaba en las reuniones. Me diste un trabajo porque era mano de obra barata con un coeficiente intelectual alto, le corregí, y me mantuviste porque te hacía parecer competente. Somos una familia, gritó, las venas de su cuello marcándose. Uno no lleva a la bancarrota a su familia por tener el orgullo herido. Le miré de verdad, y sentí una sensación extraña y silenciosa. Era la ausencia de miedo. Durante 29 años había vivido aterrorizada por la desaprobación de este hombre. Lo había visto como un titán, una fuerza de la naturaleza que tenía las llaves de mi valía. Pero allí, de pie entre los escombros que él mismo había creado, me di cuenta de la verdad. Era la ilusión de poder de una cartera vacía. Gregorio no tenía poder, tenía un cargo. Tenía el despacho de la esquina, los trajes caros, la membresía del club de campo, pero no tenía la moneda que de verdad importaba en esa sala. No tenía el conocimiento, no tenía la habilidad. Su autoridad era un alquiler que había pagado con mi capital intelectual. Cada vez que yo corregía un plano, estaba ingresando dinero en su cuenta. Cada vez que guardaba silencio mientras él se llevaba el mérito, estaba pagando su alquiler. No era un rey, era un inquilino, y yo acababa de desahuciarle. La revelación fue clínica. No había odio, solo datos. El balance de nuestra relación finalmente había llegado a cero. No hago esto por orgullo, Gregorio dije. Lo hago porque me niego a ir a la cárcel por tu vanidad. Eres una desagradecida, escupió Mónica, aunque a su voz le faltaba el veneno habitual. Sonaba asustada. Después de todo lo que papá hizo por ti, no hizo nada por mí, dije, volviéndome hacia ella. Sobrevivió gracias a mí. Miré de nuevo a Gregorio. Respiraba con dificultad, aferrado al borde de la mesa. Vanessa, por favor. Si el banco se retira, los promotores invocarán las cláusulas de penalización. Perdemos el edificio, perdemos la empresa, yo pierdo la casa. Estaba suplicando. El titán había caído de rodillas sin mover un solo músculo. Todavía puedes arreglarlo, susurró. No tienes por qué irte. Le sostuve la mirada. Sus ojos estaban llorosos, aterrorizados, pequeños. Ya me he ido, die. Le di la espalda a los restos de la sala de juntas y salí. Pasé junto al silencio atónito de mi hermana, junto al pálido shock del abogado y junto a la sonrisa moribunda de mi padre. No miré atrás. Las puertas del ascensor se cerraron con un zumbido sordo, cortando la conexión entre quien yo era y quien ellos querían que fuera. Y así, sin más, todo el sistema que una vez intenté mantener unido comenzó a derrumbarse sin que yo moviera un solo dedo. Salí del edificio sin comprobar si alguien miraba. El aire de fuera se sentía diferente, más ligero, como si el peso que había cargado durante años por fin se hubiera dado cuenta de que ya no tenía un anfitrión. El ruido de la ciudad se convirtió en un murmullo. Mis pasos sonaban firmes sobre el asfalto. No paré un taxi, caminé. Necesitaba sentir la distancia crecer, manzana a manzana. Mi móvil vibró en mi bolsillo. Una vez, 2, 10 veces. No lo miré. Sabía quién era. El pánico se había desatado arriba, y estaban intentando agarrarse al único salvavidas que habían conocido. Pero yo ya no era un salvavidas, era el océano. Llegué a la oficina del reclutador 20 minutos después. No tuve que arreglarme el pelo ni alisar la falda. Entré con mi portafolio de trabajo sin los datos confidenciales que había dejado atrás, y me senté. La reunión fue corta, no me pidieron que sonriera, no me pidieron que gestionara el ego de nadie. Miraron mis credenciales, miraron los edificios que yo había mantenido en pie, y me ofrecieron un puesto que empezaba el lunes. Fue así de simple.
Cuando eliminas el ruido de la gente que necesita que seas pequeña, el mundo de repente tiene mucho espacio para que seas grande. Esa noche, de vuelta en mi piso, el silencio por una vez no era pesado. Estaba limpio. Me senté junto a la ventana, mirando el horizonte de la ciudad, un horizonte que incluía el esqueleto del edificio del que acababa de marcharme. Bebí un sorbo de té y esperé a que llegara la culpa, esperé el arrepentimiento, pero no llegaron. En su lugar sentí una profunda sensación de reconocimiento. Me di cuenta de que estaba escribiendo una carta en mi cabeza, no a mi padre ni a mi hermana, sino a la versión de mí que existía ayer, a la versión de ti que podrías estar escuchando esto ahora mismo al borde de una decisión que tienes demasiado miedo de tomar. Si alguna vez has sentido que existes en la periferia de tu propia vida, esperando permiso para ocupar tu espacio, escúchame. Pasamos tanto tiempo intentando demostrar nuestro valor a gente que se beneficia de nuestra inseguridad. Pensamos que si trabajamos más duro, si nos quedamos hasta más tarde, si somos un poco más razonables, finalmente nos verán. Pero nos ven perfectamente, nos ven como combustible. Marcharte no significa que estés rota, significa que estás completa. Significa que por fin te has dado cuenta de que tu competencia, tu amabilidad y tu paciencia son monedas, y las has estado gastando en un mercado que está en bancarrota. El silencio no es rendición, es una puerta, un lugar donde eliges qué entra y qué no volverá a entrar jamás. Irme no me rompió, me devolvió a mí misma. Si alguna vez has estado en una habitación donde tu valor fue tratado como ruido de fondo, que esta historia sea tu permiso. No hace falta que le prendas fuego al edificio, solo tienes que coger tus planos y marcharte. Si alguna vez has tenido que ser la fuerte hasta que te rompiste, comparte esta historia y dime en los comentarios de qué es lo único de lo que necesitas marcharte hoy.